Bueno, veamos algunos casos interesantes, ¿no? Todos relacionados de alguna manera con la selección natural. El primer caso que vamos a ver, nos va a permitir hacer un uso diferente de conceptos que vimos, cuando estudiamos genética cuantitativa. En particular, lo que vamos a ver es selección sexual. Interesantemente, todo este tema se desarrolla a partir de este comentario de Darwin. Bueno, este, el planteamiento general es el siguiente. Miren, la inclinación de las hembras por ciertos rasgos en los machos, digamos, por ejemplo, una cola vistosa como en el pavo real, permite que aquellos con estos atributos se reproduzcan en mayor medida, heredando sus hijos colas llamativas, pero también sus hijas el gusto por estas colas. De esta manera se asocian las dos características. En la nueva generación, aquellos con colas más llamativas serán más exitosos para conseguir pareja, aumentando de esta manera, generación tras generación, la extravagancia en las colas, pero también la debilidad de las hembras por estas. Este mecanismo se conoce como selección sexual y con el paso del tiempo, para este ejemplo concreto, termina ge- generando colas realmente espectaculares. Esto es lo que les he dicho aquí, lo que les acabo de describir, es un proceso que se autofortalece. Es decir, incrementos en un elemento A producen incrementos en un elemento B, lo que a su vez produce incrementos en un elemento, en el elemento A, y así, consecutivamente entre los dos. Fisher se dio cuenta que esto terminaba produciendo un crecimiento exponencial en la característica que estemos evaluando. En este caso, el tamaño de la cola, por ejemplo. Y esto se conoce hoy en día como una escapada fisheriana. Interesantemente, Fisher solamente habló del fenómeno, no lo formalizó matemáticamente. La primera persona que lo formalizó matemáticamente fue Russell Lande, y Russell Lande utilizó una aproximación, como vamos a ver, en gran medida de genética cuantitativa. Entonces, el modelo que construyó Lande tiene un conjunto de supuestos. Bueno, entonces, lo primero es que se supone que en algún momento las hembras de la población prefieren como parejas a machos con alguna característica extrema fenotípica. Y esta inclinación en un primer momento tiene un sustento en el fitness. De igual manera, se supone que en la especie que estemos trabajando, los machos son poligínicos o que por lo menos el apareamiento temprano es favorable. También se supone que tanto la característica evaluada en los machos como la capacidad de selección de esa característica en las hembras son heredables y además que presentan variabilidad genética. Además, todas las hembras se pueden reproducir y no hay inversión parental por parte de los machos. Y además se supone que las características solamente se expresan en uno de los sexos. Entonces, en este contexto, supongamos que Z representa una medida de la característica evaluada en el macho. La probabilidad de que los machos expresen de que los machos que expresen la característica Z, un valor particular de Z, sobrevivan hasta la edad de reproducción, la vamos a llamar phi de Z. Vamos a suponer que existe un valor óptimo de esa medida, que vamos a llamar Z opt, y que este óptimo es el máximo de una distribución gaussiana. Vamos a suponer que la preferencia de las hembras también puede ser medida y la vamos a llamar Y. Entonces, el fitness de un macho depende tanto de su chance de sobrevivir como de esta probabilidad condicional que es, dado que existe una preferencia en las hembras, ¿cuál es el valor que él presenta de la característica?
que estamos estudiando, por ejemplo, el tamaño de la cola. De esta forma se establece una covarianza entre las características evaluadas en la hembra y en los machos. Es decir, los individuos con genes que determinan valores extremos para la característica Z tenderán a poseer igualmente genes que determinan valores altos para Y, para la preferencia. Esto ocurre de la siguiente manera. Supongamos una hembra con un valor alto de Y. Como ella está determinada genéticamente a elegir machos con altos valores de Z, ella se apareará con machos que tienen este fenotipo. De esta manera, sus hijos heredarán genes que determinan tanto la preferencia por machos con valores extremos de la cola, es decir, valores extremos de la característica Z, como valores extremos de la propia característica Z en los machos. Es decir, este apareamiento concordante va a terminar produciendo un desequilibrio de ligamiento en los cuales altos valores de Z tenderán a estar asociados con altos valores de Y. Y un desequilibrio de ligamiento no es más que una asociación no aleatoria entre alelos particulares de genes diferentes. En este caso, los alelos que se están asociando son alelos particulares de los genes que determinan el tamaño de la cola y genes que determinan la preferencia, y los alelos además que se están asociando de forma no aleatoria son los que determinan valores extremos de ambas características. Entonces, la preferencia en las hembras evoluciona solo porque su selección de machos afecta Z y, y existe una asociación no aleatoria entre esta característica y la característica Y. Es decir, la preferencia por ciertos tipos de machos. Entonces, un importante resultado de este modelo es que determina que existen un conjunto de equilibrios, de hecho, una línea de equilibrios entre la media de la característica de los machos y la media de las preferencias en la hembra. ¿Cómo surgen estos equilibrios? Surgen de los efectos antagónicos de la selección natural y de la selección sexual sobre la característica. Entonces, bueno, se recuerdan que dijimos que existe variación genética para ambas características, ¿no? Para la preferencia de las hembras y para el tamaño de la cola en los machos. Entonces, en esta situación, ¿cuál valor de Z es favorecido por la selección natural? Bueno, dijimos que existía un valor óptimo que llamamos Z óptimo, que era el máximo de una distribución gaussiana. Ahora, este valor es el máximo en términos de fitness sin importar el valor, sin importar lo que ocurra con la preferencia de las hembras. Y ese valor lo vamos a representar aquí como esta línea horizontal que aparece en esta figura. Ahora, el valor fenotípico de los machos más ventajoso sexualmente, es decir, para la elección de las hembras, es aquel que coincide con el valor promedio de la preferencia de las hembras. Y esto valor aparece representado como esta línea punteada, donde coinciden preferencias, este, este, preferencias en las hembras con, con la característica en los machos, ¿verdad? Y de esta manera se forma esta línea. Ahora, el equilibrio del sistema, ¿verdad? Surge de la interacción de estas dos líneas y es este que aparece como una línea continua de color negro en la figura. Ahora, entonces, es importante apreciar que un equilibrio particular en el cual se encuentra una población no tiene por qué coincidir con el óptimo de la característica en términos de fitness. Solo hay un equilibrio que coincide, y de hecho es este que está aquí. Cualquier otro de estos, cualquier otro punto de esta línea no coincide. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si una población se encuentra fuera de esta línea de equilibrios? Bueno, esto va a depender, lo que va a ocurrir, de la relación entre las fuerzas a las cuales la población se encuentra sometida. Y estas fuerzas, ¿cuáles son? La selección natural y la selección sexual. Entonces, la posibilidad de modificación de la característica va a estar determinada por la varianza
la posibilidad de modificación de las características, quise decir. Es decir, de la preferencia de las hembras y del despliegue y del tamaño de la cola, por ejemplo, en los machos, va a estar determinada por la varianza de cada una de estas características, pero también por la covarianza de estas características, o sea, su variación conjunta. Entonces, un resultado importante de Lande es que mostró que la pendiente del camino que va a seguir una población que se encuentre fuera del equilibrio va a depender de la razón de la división entre la covarianza de las dos características y, y de la covarianza entre las variaciones genéticas de origen aditivo de las dos características y la varianza genética de origen aditivo de la característica en los machos. Es decir, esta razón entre la covarianza y la varianza en los machos va a determinar qué camino va a seguir una población que esté fuera del equilibrio. Entonces, si la covarianza es pequeña, si la correlación entre las características es pequeña, nos encontramos con el caso que se presenta en la figura. Entonces, supongamos que tenemos una población que se encuentra en equilibrio y que por alguna razón la población abandona el equilibrio. ¿Qué va a pasar con esta población? Lo que va a pasar con esta población está definido por estos vectores que estamos observando aquí, que surgen de la razón de la cual les acabo de hablar, ¿no? Entre la covarianza y la varianza. Ok, bueno, entonces en este caso vemos que el camino que sigue la característica, el camino que sigue la población es el que observamos con la flecha que acaba de aparecer. Y no importa hacia dónde esté fuera del equilibrio la población, observamos lo mismo, porque en ambos casos vean que la población regresa a la línea de equilibrios. Entonces, volviendo a explicar lo mismo. Supongamos que estamos originalmente aquí, ¿verdad? Estamos en uno de los equilibrios que existen en el sistema. Supongamos que, por ejemplo, por efecto de la deriva genética, nos desplazamos de estos equilibrios. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, la población va a seguir, ¿verdad? La trayectoria que está determinada por estos vectores. Y entonces lo que ocurre es que estos vectores lo llevan de nuevo a la línea de equilibrio. Entonces, en este caso, se regresa al equilibrio y por lo tanto no existe posibilidad de que ocurra una escapada fischeriana. Entonces, es interesante apreciar que partimos de este punto de equilibrio, por ejemplo, nos desplazamos por deriva genética aquí y ahora vamos a regresar a otro punto de equilibrio, pero fíjense que estos puntos de equilibrio, este y el siguiente, son diferentes. Entonces, en este modelo, por acción de la deriva genética, la población puede evolucionar a diferentes equilibrios. Ahora, ¿qué pasa si la covarianza es grande? ¿Verdad? En ese caso, nos encontramos en esta situación. Vean ustedes ahora cómo son los vectores que actúan en el sistema. Entonces, si, por ejemplo, nos desplazamos de la línea de equilibrio a una situación como esta, vean ustedes cómo es el efecto que tienen estos vectores sobre la población. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que la población se va a desplazar en este sentido. Y vean ustedes que esto qué significa. Esto significa que, bueno, vean ustedes que este es el despliegue, este es el tamaño de la característica en los machos y este es la media de la preferencia en las hembras. Y vean que esto va a incrementarse, 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 produciéndose de esta manera una escapada fischeriana. Y esta es una de las explicaciones que existen para buena parte de los fenotipos más sorprendentes que nosotros observamos en la naturaleza. Bueno, toda esta explicación, vean ustedes que está construida, por ejemplo, haciendo uso de conceptos como la varianza genética de origen aditivo, es decir, es una aproximación de genética cuantitativa. Al poco tiempo, Kirkpatrick propuso una explicación similar, pero en este caso construida utilizando genética de poblaciones. Y para terminar, les dejo aquí este texto que es tomado del libro de Fisher, en donde hace referencia a este fenómeno.